Como les había comentado anteriormente, justamente esta semana, luego de las elecciones en las provincias de Buenos Aires, hubo importantes cambios en el mercado y realmente hubo algunas situaciones que comenzaron a crear algún tipo de sensación que podía haber inestabilidad en la parte económica. Ya lo comentamos en general, pero tenemos un especialista, Luis Secco, el economista Luis Secco, el cual es un placer tenerlo aquí en el programa y obviamente preguntarle más en profundidad algunos puntos. Hola Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Por favor, un placer, y me imagino que estos días lo habrán bombardeado con preguntas para clarificar un poco la situación. La primera de ellas es, ¿cómo ve la reacción que ha tenido los mercados en cuanto a la caída de los bonos, la caída de las acciones, post-elecciones? ¿Qué lectura pudo hacer de todo esto? Mire, yo creo que el mercado no esperaba, de la misma manera que el gobierno y muchos de nosotros no esperábamos una diferencia tan grande en contra del gobierno, el mercado tampoco. Así que hubo que hacer un recálculo de las posiciones de riesgo y lo que vimos fue cierto castigo en general a los activos de riesgo de Argentina, tanto la moneda como acciones, bonos y demás. Yo creo que el mercado es como que creía o estaba posicionado de una manera que decía, bueno, hasta octubre no va a pasar demasiado, pongamos el foco después de octubre, y ahora es como, de las elecciones me refiero, ¿no? Exacto, sí, sí. Y es como que ahora hay doble foco, ¿no? Hay un foco de cómo se llega de acá hasta octubre y hay otro foco de decir, bueno, ¿qué puede pasar después de octubre? Muchos empresarios, inversores veían con mucha ansiedad, si se quiere, o esperaban con mucha ansiedad el post-octubre en términos de la capacidad del gobierno de llevar adelante ciertas leyes que consoliden el programa de reforma económica, y ahora eso está aún más bajo sospecha que antes, así que la clave va a ser un poco lo que sucede, lo que haga el presidente ahora en más, como para, independientemente de ese resultado electoral de octubre, pueda conseguir una masa crítica razonable como para llevar adelante algunas leyes, empezando por la ley primera, digamos, que va a haber que tratar, que es la del presupuesto, ¿no? Claro, seguro que esto ya lo tenemos en estos días, lo está presentando al Congreso. Y ahora, ¿qué tan profundo ve que puede tener este impacto, que puede ser este impacto en toda la confianza en inversores, en el mercado, en aquel que tiene que hacer una actividad económica y le está emprendiendo en este momento? ¿Lo ve como que va a tener otro compás de espera más grande o ve que con los días se puede ir suavizando? La confianza ya venía en cierta forma afectada, ¿no? Desde abril para acá, una gran cantidad de argentinos habían decidido dolarizar sus portafolios, o del margen todo lo que se podía ahorrar se compraba en dólares. Habíamos visto también una economía que se había estabilizado, o sea que Claro, el mejor momento en materia de nivel de actividad económica llegó a fines del primer trimestre, entre febrero y marzo. La inflación que venía cayendo se estabilizó en torno al 2% mensual. Ya hubo toda una serie de señales, ¿no? Eh, que luego tuvieron, si querés, un punto más álgido de incertidumbre o desconfianza, que tuvo que ver con el manejo, si se quiere, de la liquidez durante julio y agosto. Sobre todo, digamos, hemos visto, para usar una variable, tasa de interés locas, por decir de alguna manera, en términos totalmente, de sí, sí. lo que pagaban, de lo que había que pagar en términos de tasa de interés para financiarse las empresas. Imagínese usted que las empresas más grandes de Argentina llegaron a pagar hasta 100% por sus descubiertos en cuenta corriente, y eso obviamente tiene consecuencias hacia arriba de la cadena, en proveedores, hacia abajo, en sus clientes, y me da la sensación de que eso minó la confianza. Entonces usted me pregunta qué va a pasar con la confianza, cómo se va a ir recuperando. Yo creo que va a tardar en recuperarse. Obviamente un resultado electoral de nuevo inesperado, pero para el otro lado, en favor del presidente, podría darle oxígeno y Claro. tiempo para orquestar un relanzamiento del programa, pero yo veo que ese relanzamiento del programa es inevitable, ¿no? Es como que no, el gobierno va a tener que hacerlo cualquiera sea el resultado electoral. Seguro, seguro. Estamos hablando con Luis Secco, economista. Y Luis, acá también otro tema es lo siguiente,
¿qué poder de fuego tiene el Banco Central? Porque estamos viendo y uno escucha que se están posicionando carteras en dólares, algunos están dolarizando directamente en forma monetaria. ¿Cómo lo ve el poder de fuego? Porque tiene vencimientos en los próximos meses, la gente está mirando el dólar ya no tan así en forma de costado, sino lo mira más de una manera que quiere adquirir el dólar. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene capacidad de fuego el Banco Central o al ritmo que viene ahora ve que se le puede disminuir rápidamente esas reservas? El poder de fuego es relativo, ¿no? O sea, tiene reservas, pero las debe. Por eso era Claro. tan importante y el acuerdo con el Fondo Monetario giraba todo, tanto en torno a la capacidad del gobierno de incrementar esas reservas, del Banco Central de incrementarlas. Yo diferenciaría ahí, ¿no? Porque vos tenés el Tesoro y el Banco Central, dos grandes Ujú. actores, ¿no? El Tesoro debe y tiene que juntar dólares, bastantes, para empezar a pagar la deuda del año que viene. En enero son casi 5.000 millones de dólares que hay que pagar el año que viene. Y el Tesoro a esta altura tiene 1.000 millones de dólares. O sea, el Tesoro no tiene mucho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tesoro? Comprarlos. ¿A quién? O los compra en el mercado o los compra al Banco Central, Claro. eh, o se endeuda nuevamente. Ujú. Cerrada esta última alternativa, porque es muy difícil que el Tesoro pueda salir a colocar deuda en dólares con un riesgo país en 1.100 puntos. Imagínense que no podía hacerlo de 700, 800 puntos, difícilmente lo puede hacer en 1.100 puntos de spread como hay ahora. Por lo tanto, tiene que descansar en los dólares del Banco Central o tiene que pedir la ayuda de algún amigo, al fondo, al Tesoro norteamericano, veremos qué es lo que hace. Entonces ahí tenés un primer foco, que es cómo se paga la deuda. Y después tenés el otro foco, que me parece que estaba más dirigida a tu pregunta, que era cómo hace el Banco Central para mantener, como se supone que pretende el gobierno, el dólar debajo del techo de la banda, ¿no? O Claro, sea, por lo menos exacto. que no se le vaya arriba del techo. Bueno, ahí el que tiene que vender es el Banco Central. El Banco Central, como te dije antes, tiene dólares, pero los debe. Entonces, los puede usar, claramente los puede usar los dólares que le debe al fondo, puede usar eh, casi la totalidad de los dólares. Ahora, lo que vamos a estar todos los argentinos todo el tiempo pensando es preguntándonos, che, pero ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Está el Claro, concepto exacto. de reservas netas, Sí, sí. que es lo que tiene menos lo que debe, y tal cual las mide el fondo, porque el fondo dice, cuando midas las reservas netas no tenga en cuenta la plata que yo te di. Si uno no tiene en cuenta los casi 14.000 millones de dólares que nos dio el fondo este año, las reservas netas son negativas. O sea, Totalmente. Sí, sí. eh, entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo usar? Y bueno, puedo usar las que le dio el fondo. Para eso va a tener que, el fondo no le va a decir que no, sospecho, el fondo está bastante entregado con Argentina, somos el principal deudor y Claro. alternativa no tiene. Pero hay que se inicia todo un nuevo proceso, digamos, porque la idea no era que el Banco Central vendiera dólares, sino que los comprara. Sí, Entonces seguramente. eso va a generar todo un cambio también en la negociación con el fondo, ¿no? Que habrá que ver cómo lo resuelve la Argentina, ¿no? Y Luis, acá en este caso tenemos un escenario entonces complejo porque por un lado tenemos el Tesoro que tampoco tenga mucho poder justamente para reaccionar y poder comprar dólares. ¿Y esto cómo lo ves? ¿Puede venir un ajuste fiscal estando un mes y medio en elección o el gobierno va a tratar esto de llevarlo adelante este mes y medio y luego para fin de año veremos qué sucede? Mire, el gobierno ha sido muy contundente a través de sus principales autoridades económicas en decir que lo que estamos viendo hoy es la política económica hasta octubre. De hecho, ha generado todo un clima de expectación respecto de qué pasará después de octubre, ¿no? Claro, ¿Cuál será la política después de octubre? Así que yo no creo que, no solo no creo que lo vayan a hacer, sino creo que sea aconsejable que cambien algo ahora, digamos. Me parece que hay que seguir esperando que se maneje como hasta ahora, que si toca la banda, el techo de la banda, el Banco Central venda y que las tasas de interés sigan un poco al ritmo del humor de la demanda de dinero y lo que pueda hacer el Banco Central para ir manejando dentro de lo posible dicha demanda. Así que yo no veo cambios ahí, por lo tanto lo que creo es que vamos a tener
30 días, son creo que 30 días hábiles los que quedan hasta Sí, las elecciones, con mucho viste que ahora como que todo el día dice, bueno, ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto están las tasas? ¿Qué pasa con tal cosa? sí, ¿Qué hizo sí, el Banco Central? Eso yo te diría más, yo creo que va a ir increyendo claro. a medida que nos aproximamos a octubre. Así que estos días yo los veo como los días, si querés, de más calma después de la tempestad y probablemente después volvamos a tener algunos días más movidos que los que hemos tenido esta semana. Eh, y después ya te digo, porque lo que va a pasar no es solo que vamos a estar condicionados por la expectativa de un resultado electoral que no vamos a saber muy bien qué es lo que puede pasar en esa noche del domingo de octubre, el último domingo de octubre, Ujú. sino que después vamos a estar esperando qué es lo que va a hacer el gobierno, porque dijo que la política iba a cambiar. Entonces, Claro, la va a cambiar en noviembre, la va a cambiar en diciembre. También tenemos ahí algunas cosas importantes, ¿no? Porque el presupuesto lo va a presentar, se presenta ahora, pero digamos, yo creo que el que lo va a discutir es el próximo Parlamento, no este. claro. Eh, entonces ahí te van a quedar en diciembre, ¿cuánto? 7, 8 días hábiles para aprobar el presupuesto. Y se va a poder, no se va a poder. ¿Qué pasa si arranca otro año sin presupuesto? ¿Cómo lo van a tomar los mercados? ¿Cómo lo va a tomar el fondo? Digo, hay muchos hitos que tenemos por delante en un contexto en el cual tal vez el gobierno no pueda cambiar su política económica porque tiene que administrar riesgos dentro de todo ese contexto de incertidumbre, ¿no? Entonces, veremos cómo lo enfrenta. Yo por ahora me quedo con la idea que transmitió el presidente diciendo no vamos a cambiar un milímetro, ¿no? Eso fue lo que dijo. Así Claro, que sí, sí. yo no tengo mucha expectativa que cambie nada hasta octubre y después creo que probablemente se tome algún tiempo el presidente para ir a otro modelo, pero yo creo que la expectativa que va a crearse, digamos, hacia el fin de año va a ser muy fuerte y probablemente tenga que hacer el delivery, ¿no? Seguro, seguro. Luis, creo que realmente este tema va a dar mucho más que hablar en los próximos días y seguramente antes y post elecciones de octubre y como usted lo dice también en el tema de qué va a pasar post elecciones, qué es lo que dice el gobierno para justamente ver para los privados cómo manejarnos y dónde posicionarnos. Así que bueno, Luis, agradecidísimo de su tiempo, estamos en contacto y realmente esperamos la valiosa opinión tuya próximamente. Cómo no, muchas gracias, será un placer. Un Hasta pronto. placer.